Bien, vamos a ver lo que es el tema de hidrostática, la teoría. El día de hoy vamos a ver la teoría, el día de mañana vamos a resolver modelos de examen de hidrostática e hidrodinámica, como estuvimos haciendo como intermónico simple. Hidrostática, el nombre va de los términos hidro por agua y estática haciendo referencia a que está en equilibrio o en otras palabras que está quieto. En hidrostática y en hidrodinámica vamos a ver lo que son los fluidos. El fluido no tiene una forma definida y escurren bajo la acción de fuerza. Acá hay unas cuantas propiedades de los estados, los sólidos, los líquidos y los gases. Por ejemplo, las propiedades de compresibilidad, el volumen, la forma, grados de libertad, expansibilidad, fuerzas entre partículas y disposición de las partículas. Compresibilidad es simplemente que tanto lo podemos comprimir nosotros, ¿no? Por ejemplo, los sólidos no se pueden comprimir, los líquidos, los líquidos no se pueden comprimir y los gases sí son fáciles de comprimirse. Estos sí se comprimen, pero muy poco, ¿sí? En cambio, este sí se comprime demasiado porque es muy fácil de comprimir los gases. La característica o la propiedad del volumen. El volumen de un sólido es constante. Por ejemplo, acá el volumen de un líquido también va a ser constante, pero cuando estemos hablando de los gases, pues va a ser variable. ¿Por qué? Porque el gas va a ocupar el volumen del recipiente en el cual está aislado, ¿ok? Por eso es variable. En cambio, si nosotros colocamos sólidos en este recipiente, pues su volumen va a ser constante, este de acá. Que si yo lo colocara esto en otro recipiente va a seguir teniendo el mismo volumen que es esto de acá. Lo mismo con el líquido. Pero acá el gas, como ven, las partículas están muy alborotadas. Entonces van a tomar lo que es el volumen del recipiente en el cual están. Por eso es variable. Va a depender del recipiente. Buenas noches, Auxi. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Ay, 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 sí, sí, me estaba. Va a disculpar. Ahora sí. Sí se logra ver. Bien. Entonces les decía esto, le di el término hidroestática al fluido, luego la tabla donde va a estar las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Esto no es muy, muy importante del todo, pero igual se los explico, ¿sí? La forma que va a tener ese sólido, ese líquido o ese gas, el sólido va a ser siempre de forma constante. Porque si yo echo el sólido que un cubo de hielo en un vaso común como el que nosotros conocemos, va a seguir manteniendo su misma forma. Si lo colocamos en un vaso con forma de, por ejemplo, una forma extravagante, con forma de S, pues va a seguir teniendo la misma forma. Por eso es constante sólido la forma. El líquido va a ser variable. Si yo echo en un vaso normal, líquido va a tener una cierta forma. Si lo echo en un jarrón que tenga curvas y demás, pues va a tener diferente forma, ¿no? También es variable, igual que los gases. Grados de libertad. ¿Cómo se encuentran estas partículas? El sólido está siempre únicamente vibrando. No se está moviendo ni nada. Vibra entre ellas debido a la fuerza que tiene entre ellas, las fuerzas moleculares. Eh, por eso dice grado de libertad de los sodios, vibración. Aquí lo podemos ver. De los líquidos, sí, vibran y también tiene una rotación y traslación restringida. Es decir, se traslada muy poco.
Veamos, están vibrando, tiene una rotación porque fíjense, está rotando alrededor de su punto las partículas y también se trasladan, pero muy poco, se mueven muy poco, ¿no? Y los gases ya es, tiene vibración, tiene rotación y la traslación es exagerada, como pueden ver. La expansibilidad, los sólidos no se expanden, los líquidos no se expanden, los gases sí se expanden. Fuerzas entre partículas, entre estas partículas de acá. Los sólidos son muy fuertes porque como pueden ver están muy unidos, entonces tienen una fuerza entre ellas muy fuertes, ¿sí? Tienen una fuerza entre ellas muy fuerte. En cambio los líquidos son un poco más débiles, fuertes nomás, y los gases pues no tienen fuerza entre ellas. Tienen sí, pero es muy, muy poco. Por eso son muy débiles. Disposición de las partículas, cómo están, si están ordenadas o no. Estas están ordenadas, estas un poco y estas están muy desordenadas. Bien, un rato, por favor. Bien, continuamos. Acá le está dando una diferencia entre masa y peso, ¿no? Masa es la medida de cuánta materia hay en un objeto. Peso ya tiene que ver con la gravedad. Es una medida de qué tanta fuerza ejerce la gravedad sobre un objeto. Estos dos términos son muy diferentes, por si acaso. Y acá les está dando un ejemplo, ¿sí? Eh, Me dice que la masa de un cuerpo es la misma, pero el peso depende de cuánta fuerza gravitatoria. Tenemos el ejemplo aquí de la Tierra, la Luna y en el espacio. La masa de él va a ser la misma, tanto en la Tierra como en la Luna y como en el espacio. Pero el peso va a ser diferente, 120, 20 y 0, porque depende de lo que es la fuerza gravitatoria. Donde ya conocemos que el peso es igual a la masa por la gravedad eh, en esa región donde se encuentra, ¿no? Porque la gravedad es diferente si es en la Tierra, en la Luna o en el espacio. Bien, acá les voy a explicar lo que es la densidad. Simplemente es la masa que tiene el cuerpo y su volumen. Por eso es que relacionamos densidad igual a masa sobre volumen, ¿no? Aquí este acá es un cuerpo donde va a tener cierta masa m y cierto volumen. Y bueno, acá le está representando lo que es la fórmula, también va por su formulario. Yo le voy a pasar también el formulario de hidrostática y aerodinámica, eso no se preocupe. Y acá se lo está aplicando, ¿no? Densidad igual a masa sobre volumen, donde esto es igual a densidad del fluido, B es igual a volumen del cuerpo y M es igual a cantidad de materia. Aquí le está dando las unidades de la densidad. Kilogramos metros cúbicos vamos a ocupar mayormente. Y unos cuantos datos tabulados de cierta sustancia, mercurio 13,60 kilogramos metros cúbicos, y de estas otras sustancias, también para su formulario. Estos son un ejemplo que no vamos a resolverlo, estamos viendo la parte teórica. Y ahora vamos a ver lo que es el peso específico, ya un término que seguramente todavía, bueno, que anteriormente no se vio en física 1, ¿no? Es la relación entre el peso, ¿ok?, de un objeto y su volumen. Se designa con la letra gamma, es decir, el peso específico va a ser igual al peso dividido entre el volumen. Y esto es peso específico. Cualquier variable que esté, que tenga el nombre específico, siempre va a estar en relación, o si no, en otras palabras, dividido entre algo. Por ejemplo, el volumen específico, el volumen dividido entre cierta cantidad de masa. Acá, peso específico, el peso dividido entre cierta cantidad de volumen. Aquí las unidades le está dando, el peso pues es kilogramos fuerza, volumen metros cúbicos, o también puede ser el peso kilogramos y volumen centímetros cúbicos, o si no, kilogramos y en sí metros cúbicos. Relación entre densidad y peso específico. Acá le está le está calculando, bueno, le está demostrando una nueva ecuación donde el peso específico va a estar en relación de la densidad.
Me dice que si el peso es igual a masa por gravedad y la densidad es igual a masa por volumen, entonces sabemos que el peso específico es igual al peso y entre el volumen, peso es igual a masa por gravedad, lo reemplazo, y este de acá va a ser el volumen, volumen específico. Gamma va a ser igual a la masa dividido entre el volumen específico por la gravedad. Y simplemente nosotros sabemos que la masa dividido entre el volumen es igual a la densidad multiplicado por la gravedad. Y ya tengo el peso específico en función de la densidad. Está igual para el formulario. La densidad en grados API. Esta es la escala más usada para medir la densidad relativa, ¿ok? Hay dos tipos de densidades, absolutas y relativas. De los productos derivados del petróleo, ¿ok? Aquellos productos que estén o que estén fabricados originalmente por el petróleo. Se usa solamente para líquidos más ligeros que el agua y tiene la siguiente forma. ¿Por qué me dice que tienen que ser ¿Por qué me dice que la densidad en grados API lo voy a ocupar únicamente para aquellos líquidos más ligeros que el agua? Porque el agua es el que va a ser mi referencia. Cuando nosotros estamos viendo alguna variable relativa, siempre está con referencia a un dato, en este caso a la densidad del agua. Por eso me dice que tiene que ser menor, bueno, más ligero que el agua. ¿Ok? Y tiene la siguiente forma. Grados API es igual a esta constante, 141.5 dividido entre la gravedad específica menos 131.5. Eh, la gravedad específica es a 60 grados Fahrenheit. Me dice que para poder medir las densidades de los líquidos se aplica un densímetro, ¿no? Eso lo vimos en el laboratorio de química general, por si acaso. Y acá le está dando un ejemplo. Aquí tenemos lo que es una probeta, un densímetro y las partes de un densímetro. La graduación, cuánto me va a marcar de densidad de esa sustancia, el flotador y el lastre, ¿no? Que es el que va hasta el fondo. Bueno, no va a ir nunca hasta el fondo, porque tenemos que ocupar un densímetro con respecto a la sustancia que quede flotando. Bien, gravedad específica. La gravedad específica se puede definir de dos formas. La gravedad específica es el cociente del peso específico de una sustancia, esto de acá, entre el peso específico del agua a una temperatura normalizada de 60 grados Fahrenheit. Peso específico del agua 60 grados Fahrenheit. Me dice luego que la gravedad específica es el cociente también de la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. La densidad de una sustancia dividido entre la densidad del agua a 60 grados Fahrenheit. Puedo calcularlo, lo que es la gravedad específica, con estas dos fórmulas. ¿Ok? Y la gravedad específica es adimensional. Porque si acá tengo densidad, densidad, pues se me van a ir todas las unidades, ¿no? Y acá peso específico, se me van a ir todas las unidades. Me dice en caso de que se estuviera manejando gases, aquí esta fórmula de acá que acabo de mencionar es cuando estemos hablando de líquido. Pero en caso de que estemos hablando de gases, generalmente se adopta el aire. Cuando hablamos de líquidos, optamos lo que es del agua. Cuando vayamos a hablar de gases, optamos de lo que es el aire. Presión, este es el término más importante. Van a ver presión, presión, presión mucho en la materia. La presión, una forma fácil de definir, es la fuerza que actúa por unidad de superficie o por unidad de área. Eh, la presión se la define así, igual a fuerza dividido entre superficie o aire, área. Sus unidades normalmente van a ser newton por metros cuadrados, kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Me dice, por ejemplo, considere las siguientes figuras. Tengo acá lo que es un bloque. Estos dos son el mismo bloque, ¿sí?
solo que la figura 1A está de forma vertical y la 1B de forma horizontal. Me está dando lo que son sus unidades, cuánto pesa. Y acá seguramente lo que va a analizar es cuál de ellos dos está ejerciendo mayor presión. Y eso lo podemos ver analizando lo que es la superficie. ¿Ok? Me dice, si observamos la relación entre presión y área, se puede concluir que son inversamente proporcionales. Por lo tanto, la presión 1 es mayor que la presión 2. Esto es porque el área de contacto de uno, de este de acá, este área de contacto con el piso, es menor que el del área 2. Si nosotros acá en la fórmula reemplazamos, tenemos la misma fuerza, porque ambos pesan 4 kilogramos, estamos en gravedad, también la misma gravedad. Ambos tienen la misma fuerza, pero el área de contacto, donde está actuando esa fuerza, S, va a cambiar, porque aquí tengo un área de contacto muy pequeña, acá ya es más amplia. Y si yo reemplazo acá un dato pequeño, acá un dato pequeño, cuando yo divido entre un número pequeño, esto acá me va a salir un número alto. Pero si yo acá reemplazo un valor medianamente alto, no tan pequeño, pues esto me va a salir un valor pequeño, ¿no? Eso es la división. Por eso me dice que la presión 1 es mayor que la presión 2. Esto es por el área de contacto, ya que de 1 es menor su área de contacto y de 2 es mayor. Esto es como que ustedes hagan en el brazo, por ejemplo, que se presionen su brazo con toda su palma de la mano. No van a sentir mucha presión, ¿no? Pero si llegan a hacerlo con un solo dedo, van a sentir un poquito más fuerte, ¿no? Más presión. Y eso es por el área de contacto. Bien, ya está dando otro ejemplo más. Y acá hay algunas presiones interesantes, son muy importantes. Vamos a ver lo que es la presión atmosférica. Me dice que un litro de aire pesa un poco más de 1 gramo. La presión atmosférica eh, es la presión que actúa sobre todos nosotros. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son 3 personas, ambas de diferentes niveles, y la presión de esta persona de acá va a ser mayor que la de acá y este mayor que la de acá. ¿Por qué? Porque acá nuestras columnas de aire, estas columnas de aire de acá, están ejerciendo presión sobre nosotros. Pero hacer una columna de aire muy grande, esto acá pesa más. Y como pesa más, va a realizar una fuerza mayor. Y recuerden que la presión es igual a fuerza sobre superficie del contacto, ¿no? O el área de contacto. El área de contacto va a ser siempre acá, en la cabeza de él, la misma cabeza. Pero la fuerza va a incrementar. ¿Por qué? Porque acá nuestra columna de aire es mucho más pesada que la de acá y que las de acá. Acá es como que yo tenga encima de mi cabeza eh, 5 kilogramos. Acá tengo 5 kilogramos. Por lo tanto, mi fuerza va a ser mayor, ¿no? Ya que mi masa es alta. Y si mi fuerza es mayor, también va a ser mi presión mayor, porque presión igual a fuerza sobre área. Si mi fuerza aumenta, mi presión aumenta. Es directamente proporcional. Ahora veamos acá. Acá tenemos menos longitud o menos cantidad de aire, como si lo quieren ver así. Por lo tanto, va a pesar menos esto acá. Póngale que 2 kilogramos, ¿no? Este pesaba 3, esto va a pesar 2. 2 kilogramos de aire tengo encima de mí. Calculo la fuerza y demás.
Una vez que calcule la presión, esta presión de acá que se está ejerciendo sobre esta segunda persona va a ser menor que la de la primera persona. Y por lo tanto, haciendo el mismo análisis acá, tengo menos aire, por lo tanto va a pesar menos el aire y voy a tener una fuerza menor. Mi presión va a disminuir. Por eso es que, por ejemplo, la presión en La Paz pues es muy baja, ¿no? Porque ellos están en una zona muy alta. Por lo tanto, tienen menos cantidad de aire o porque creen que también les cuesta cuando van a jugar, cuando van a jugar allá en el alto, pues a los jugadores les cuesta respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay suficiente cantidad de aire como ellos están acostumbrados a aspirar acá. Y esa es la gran ventaja, ¿no? De que el cuerpo no está acostumbrado a las diferentes cantidades de aire que va a haber. Bien, acá tiene una investigación de calcular la presión atmosférica y demás. Vamos a ver ahora lo que son las presiones de las ruedas. Las presiones que se dan en las ruedas son presiones relativas. Eh, se las puede calcular con lo que es un manómetro. Este acá es un manómetro, se calcula la presión que hay dentro de la rueda y esas presiones dentro de la rueda tienen que estar dentro de un parámetro para saber si tu rueda está con la presión o con la cantidad de aire correcta. Porque si acá hay poca cantidad de aire, pues la presión que me va a marcar el manómetro va a ser muy baja, ¿no? Si acá tengo alta cantidad de aire, mi manómetro va a estar en su equilibrio, se podría decir, ¿no? Las presiones abajo del agua. Me dice que al nadar a 10 metros de profundidad se tiene sobre el cuerpo una presión aproximada de una atmósfera. Por ejemplo, esta que es una persona en el hospital que estuvo seguramente realizando este trabajo y él llegó a una profundidad muy alta, es decir, fue muy hasta el fondo del mar. Y la presión, ustedes, según los que les dije, la cantidad de masa que hay por encima de nosotros, la columna que hay por encima de nosotros de aire. Si yo estoy a mayor profundidad, es decir, más abajo, pues mi presión va a ir aumentando, ¿no? Ahora, vos acá, aparte de tener la columna del aire por encima de vos, vas a tener una columna de agua que también realiza una presión sobre esta persona. Entonces, a mayor profundidad que vayas, mayor va a ser tu presión debido al agua. Se la conoce como presión hidrostática, es así. Y si vos te vas muy hasta el fondo y ya sobrepasas el límite de una persona que puede tener, puedes llegar a quedar así, llegar a tener problemas y por eso es que dicen que ha estado bajo mucha presión. Acá tenemos un resumen, una tabla con el resumen. Ya vimos lo que es la presión atmosférica o también conocida como barométrica. Concepto. ¿Qué significa la presión atmosférica? Es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Lo vimos nosotros con un ejemplo de una persona. ¿Cómo se mide? Se mide con un instrumento llamado barómetro. También se lo puede medir con otro instrumento. En laboratorio se hace un tubo con mercurio. La otra presión que vimos de las ruedas es la presión relativa o manométrica que les mencioné, ¿no? Concepto, esta de acá toma como base la presión atmosférica. Es relativa, es una presión relativa porque toma como base la presión atmosférica. Es decir, puedes estar por arriba de la presión atmosférica o por debajo de ella.
y se la mide con lo que es un manómetro. Manómetro y vacuómetro cuando se trate de medir valores negativos, presiones negativas, es decir, por debajo de la presión atmosférica. La presión absoluta toma como base el cero absoluto. Se utiliza para realizar cálculos teóricos. La presión absoluta toma en cuenta ya lo que es la presión manométrica y la atmosférica. Por eso dice que parte del cero absoluto. La medida de la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, como se los había mencionado. Aquí tienen lo que es el barómetro. Con esto acá se mide la presión atmosférica donde nosotros nos encontremos. Va a disminuir, sí, pero muy poco. No significa que si ustedes están acá, por ejemplo, en el primer piso del 225, van a tener una presión alta, ¿no? Porque su columna de aire va a ser mayor. Ahora, si ustedes se van al último piso, obviamente van a tener menos columna de aire, pero esa diferencia de columna de aire es casi nula. Si ustedes miden también la presión ahí, les va a marcar lo mismo. Con este instrumento se mide la presión atmosférica. Este de acá es el manómetro, ¿sí? Se miden lo que son las presiones que está realizando un gas, en este caso aislado, en esta tubería. Y este de acá es el vacuómetro. Mide presiones negativas, menos 0,2, menos 0,4 y así. La presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. Bien, acá les está haciendo un pequeño gráfico de las tres presiones. Me dice, la presión manométrica toma como base la presión atmosférica local, donde yo me encuentre, ¿no? La presión atmosférica. Este de acá, esta línea de acá, pertenece a la presión atmosférica, ¿ok? Me dice que la presión manométrica toma como base la presión atmosférica local. Si me dice que toma como base, significa que voy a tener tanto por arriba, que la conocemos como presión manométrica, y por abajo, que la conocemos también es una presión manométrica, por si acaso, pero se la conoce como presión de vacío, ¿ok? Porque ya tenemos valores negativos acá. Y la presión absoluta toma como base el cero absoluto. Esta línea de acá que ven es el cero absoluto. No hay nada más por debajo de ella. Esta presión es la que utilizamos en los cálculos termodinámicos. Eso no lo vamos a ver por el momento. Entonces, el cero absoluto, recuerdan que me decía que, perdón, la presión absoluta me dice que parte del cero absoluto. Toma como base el cero absoluto. Y recuerden que la presión absoluta era igual a la presión manométrica, que está acá, más la presión atmosférica. ¿Ok? Aquí está la presión absoluta. Toma la presión manométrica, la del vacío, la de acá, y la atmosférica. Bien, equipos para medir la presión, ya lo vimos. Vamos ahora con lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática, como le dije, es la presión debido a un fluido, como vimos en el caso con el agua, ¿no? Me dice que se tiene un tacho con agua, este de acá. El líquido ejerce presión sobre las paredes y sobre el fondo. Sí, es correcto. Este líquido ejerce presión. Siempre va, la presión es de forma perpendicular. Fíjense, de forma perpendicular. Sobre las paredes y sobre el fondo, obviamente. Aquí me está dibujando nuevamente eso. Esta acá es el área de contacto. El área. Y me está dibujando las presiones. Esta acá es la altura de la columna de aire.
Me dice que la presión se ejerce sobre las paredes y sobre el fondo. Lo que tiene que saber es que a mayor profundidad, mayor presión, ¿no? Como les había dicho. Si yo estoy acá parado, bueno, estoy aquí nadando, voy a tener esta columna de, de agua, ¿no? No es mucha mi columna de agua, por lo tanto mi presión tampoco va a ser muy grande. Pero si yo estoy aquí al fondo, acá, mi columna de agua ya es desde acá hasta acá, H, y ya es mayor, por lo tanto mi presión va a ser mayor. Por eso me dice que a mayor profundidad, mayor presión. Entonces podemos definir que la presión hidrostática va a definirla como la presión ejercida por una columna de un líquido en equilibrio. En equilibrio porque este líquido acá no se va a estar moviendo, va a estar así estático siempre. Me dice que la presión en el fondo va a depender de la densidad. Si lleno el recipiente con mercurio, la presión va a ser mayor. Claro, porque la densidad del mercurio es alta, pesa, es mucho más pesado. Y si mi columna que yo tengo por encima es más pesada, mi presión también va a ser mayor. Luego me dice que la presión va a ser mayor, si en el caso del mercurio, que comparándolo si lo lleno con agua, porque el agua es menos denso, es menos pesado. Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de columnas, sí, pero con diferentes densidades, uno más pesado y el otro más liviano. El más pesado me va a realizar mayor presión y el más liviano, pues menor presión. Acá le está haciendo una demostración y demás. La presión es igual a fuerza sobre la superficie de contacto, ¿no? Como fuerza es igual a masa por aceleración y fuerza es igual a masa por gravedad, entonces reemplazo acá en la presión hidrostática fuerza igual a masa por gravedad dividido entre la superficie. Y como densidad es igual a masa sobre volumen, voy a despejar la masa que va a ser igual a densidad por volumen y reemplazo acá. Presión hidrostática igual a densidad por volumen por la gravedad dividido entre la superficie de contacto. Como el volumen va a ser igual a la superficie de contacto, que es el área, ¿no? El área, por la altura, o por el largo, h, entonces lo reemplazo ahí. Presión hidrostática va a ser igual a la densidad por el volumen, S por H, por la gravedad dividido entre S. Simplifico lo que es S con S, me va a quedar que la presión hidrostática es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Presión a una profundidad H. Si yo tengo un H igual a 1, mi presión va a tener una presión de 2, digamos. Si yo tengo un H igual a 4, mi presión debería aumentar, supongamos que a 5. A mayor profundidad, mayor H, mayor altura, mayor presión. A mayor densidad, mayor presión. A mayor gravedad, mayor presión. Todas estas variables son directamente proporcionales a la presión hidrostática. Y esto va para el formulario. Y acá me está indicando que pH igual a presión hidrostática si la presión que me está ejerciendo un fluido podría ser el mercurio o podría ser el agua o demás fluidos. Esto ρ que es igual a la densidad del fluido, H que es igual a la altura del fluido, G que es igual a la gravedad, S que es igual al área de contacto donde se está realizando esa presión, área de la base, y M es igual a la cantidad de materia o la masa, ¿no? Ahora vamos a llevar esa presión hidrostática, pero en función del peso específico. Como el peso específico es igual a la densidad por la gravedad, entonces puedo reemplazar y decir que la presión hidrostática también la puedo calcular en función del peso específico por la altura. Y esto va para el formulario. Hay un ejemplo, no vamos a resolver. Y ahora vamos a ver lo que es la... Bueno, ya vimos lo que es la presión manométrica y la presión absoluta. Ya se los expliqué. Bien, ahora vamos a ver las leyes en hidrostática. Hay tres leyes también. La primera ley de la hidrostática que me está hablando de la ley de Steven.
La ley de Stevens simplemente, bueno, la primera ley simplemente me dice que a mayor profundidad, mayor presión. ¿Ok? Veamos. En este punto uno de acá, vean que tengo presión atmosférica. Sí, podría ser la presión atmosférica de una atmósfera, si quieren. El punto uno, ¿qué presiones será que tiene? Si estamos hablando de presión manométrica, ¿será que existe una presión manométrica en el punto uno? Recuerden, la presión manométrica, ¿debido a qué era? Debido a cualquier cosa, podría ser por un fluido, pero no debido a la presión atmosférica, ¿no? Las presiones manométricas o relativas son debido a cualquier cosa. Normalmente va a ser debido a un fluido. El punto uno es este punto uno de acá, fíjense. El nivel uno, ¿sí? Estamos en el piso uno. ¿Será que tengo por acá encima una columna de agua del punto uno? No tengo, ¿no? Por lo tanto, si estoy hablando de presión manométrica en el punto uno, no voy a tener presión manométrica igual a cero. Si yo hablo de presión absoluta, sí voy a tener, porque en el punto uno la presión absoluta que me decía, presión manométrica, que es cero, más la presión atmosférica, que dijimos que era una atmósfera. Por lo tanto, presión absoluta en este punto uno igual a una atmósfera. Eso tiene que tener mucho cuidado. Analizar en el punto uno, bien, ¿qué está actuando sobre el punto uno? Si yo hablo de presión manométrica, tengo que ver si algún fluido está actuando sobre él. No, porque está bien sobre la superficie, entonces presión manométrica no existe. Tengo presión atmosférica, sí, hay una presión atmosférica acá, por lo tanto también tengo presión relativa, que va a ser igual a la presión atmosférica. Ahora, en el nivel 2, en el piso 2, este punto 2, presión manométrica voy a tener, sí, porque tengo esta columna de agua, este H de agua. Por lo tanto, ya hay un fluido que está realizando una presión aquí en este punto. Presión manométrica sí hay. Presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión que está realizando aquí esta columna de agua, es decir, la presión manométrica. Y la presión en este punto 2 pues ya va a ser obviamente mayor que la presión uno, ¿no? Porque aquí en el punto uno únicamente estaba hablando de expresiones absolutas, estaba actuando la presión atmosférica, nadie más, esta de acá. Ahora en el punto 2 también está actuando la presión atmosférica, pero ahora está actuando esta columna de agua más. Por lo tanto, la presión 2 es mayor que la presión uno. Y en el punto 3 lo mismo, ¿no? Está actuando una presión atmosférica y actúa esta presión manométrica de 1 a 2 y esta otra presión que va a existir de 2 a 3. Va a aumentar. Presión 3 mayor que presión 2 y presión 2 mayor que presión uno. Hablando de presiones absolutas. Bien, acá, bueno, eso lo está diciendo. En el punto uno solamente está actuando la presión atmosférica. En el punto 2 está actuando la presión atmosférica más esta presión hidrostática del agua que le voy a calcular con esto. Y en el punto 3 pues ya va a aparecer la presión atmosférica más esta presión hidrostática de la primera columna de aire más la otra columna, perdón, columna de agua más la otra columna de agua que va a existir, que se la calcula así. Entonces, eso me dice la ley de Stevens, ¿sí? Que a mayor profundidad, mayor va a ser mi presión. Ahora vamos a ver la aplicación de los vasos comunicantes. Me dice que el líquido permanece en reposo si tenemos este vaso comunicante que el líquido que hay acá, agua, está en reposo, está así quieto tal cual está. Las presiones en los puntos E, acá, en los puntos F, acá, en el punto G, acá, y H, acá, son iguales, ya que si fueran diferentes, el fluido se movería desde los puntos de mayor presión hacia los puntos de menor presión. ¿Qué me dice esto de acá?
Siempre que ustedes estén analizando un fluido, qué movimiento va a tener, cosa que acá por el momento no lo estamos viendo porque está estático, pero ya para que vayan sabiendo. Para saber que de dónde a dónde va a ir mi fluido, mi fluido siempre se va a mover de la presión mayor hacia la presión menor. Si yo en el en el lado izquierdo tengo una presión de 5 y en el lado derecho tengo una presión de 3, mi fluido se va a mover de izquierda a derecha. Siempre va a ir de presión mayor a menor. Pero acá tenemos el mismo líquido, tenemos agua, es decir, tenemos la misma densidad. Entonces, vamos a calcular la presión así de forma general en el punto E. ¿Qué presión voy a calcular? La presión manométrica vamos a calcular para este caso, ¿sí? Por lo tanto, eh, la presión manométrica va a ser la presión hidrostática, que es igual a la densidad de este líquido del agua, por la gravedad, que va a ser la misma, estamos en misma región, y por la altura. Densidad del agua, sí tengo, y la altura es esto de acá. Ok, veamos si se repite lo mismo en el punto F, porque me dice que en E, en F y en G y en H las presiones son iguales. ¿Qué tengo encima? Tengo agua, misma densidad. ¿Qué altura de agua tengo? ¿Qué columna de agua tengo? La misma, porque todas están al mismo nivel. Entonces sí, también la presión hidrostática, pero la presión manométrica aquí en el punto F y en el punto E son iguales. Por lo tanto, también el punto G y también el punto H, porque están a la misma altura y tienen el mismo líquido, es decir, la misma densidad y por ende también la misma gravedad, ¿no? Y lo mismo también en A, en B, en C y en D. Las presiones en A, B, C y D son iguales. Ojo, la presión en A no es lo mismo que la presión en E, porque la ley de Stevens me dice que a mayor profundidad, es decir, en el punto E, mayor va a ser mi presión. La presión en E va a ser mayor que la presión en A. La presión en F va a ser mayor que la presión en B. En G mayor que C y en H mayor que D. ¿Ok? Y aquí está la fórmula que les dije para saber si cumple con esta igualdad o no. Vamos a ver ahora lo que son los tubos en U. Estos tubos en U nos sirven para calcular las presiones manométricas. Un tubo en U es una manguera doblada con líquido adentro. Una manguera, esta manguera de acá, en forma de U, donde dentro de ella va a tener algún líquido. Por ejemplo, acá este líquido de forma de color amarillo me dice que es agua. Y este de color azul me dice que es mercurio. ¿Qué ideas o qué principio tienen estos tubos en U? La idea es calcular la relación entre las alturas HA y HB en función de los pesos específicos. Si yo quiero calcular esta altura que hay de mercurio, lo puedo hacer en función de los pesos específicos, teniéndolo como dato. Pero normalmente eh, se ocupa estos tubos GNU para calcular la diferencia de presión que hay entre estos dos líquidos. ¿Cuál me está ejerciendo mayor presión de estos dos líquidos? Obviamente el más pesado, ¿no? El mercurio es más pesado. Por lo tanto, este de acá va a empujar al agua y lo va a hacer subir un poco más. Fíjense. Por eso esta rama de acá está más alto que esta rama de acá. Porque la presión acá es mayor que acá. ¿Y esto hasta cuándo? ¿Hasta dónde se va a subir? Hasta que las presiones se igualen. Hasta que vuelva a estar estático. ¿Ok? Me dice que adentro del tubo se introduce dos líquidos distintos que no se mezclen, ¿ok? Para saber la diferencia de presión, para calcular la altura que hay desde aquí hasta acá o desde aquí hasta acá, los líquidos tienen que ser obviamente diferentes, ¿no? Y que no se mezclen, obviamente, de diferente naturaleza. Porque si se mezclan yo no voy a poder identificar cuál es mercurio, su altura de mercurio y cuál es agua, su altura de agua, ¿no? Me dice, por ejemplo, agua con aceite.
Se puede observar lo siguiente, si introducimos un solo líquido, la rama llega al mismo nivel. Sí, si nosotros tuviéramos aquí agua únicamente, sacamos este mercurio, esta rama de acá va a estar al mismo nivel que esta rama de acá. Van a estar al mismo nivel. ¿Por qué? Porque se trata del mismo líquido. Tienen las mismas densidades, luego la misma presión atmosférica acá que está actuando así y acá que está actuando así. Por lo tanto, las presiones entre esta rama de acá y esta rama de acá se van a anular entre ellas y van a quedar así, en el mismo nivel. En el caso que tengamos un solo líquido o el mismo líquido acá dentro del tubo, ¿no? Me dice que si introducimos dos líquidos de densidades diferentes, como el agua y el mercurio, las ramas quedan desiguales, ¿sí? Podemos ver que la rama derecha está un poco más bajo que la rama izquierda. Las ramas quedan desiguales. Del lado del líquido de mayor densidad, es decir, del mercurio, voy a tener una altura menor. Sí, esta altura, por si acaso, esta raya que ven con rojo es la isobara. Aquí las presiones en A va a ser igual a la presión en B. Por tanto, esto de acá lo simplificamos. Las alturas se miden a partir de esa isobara, es decir, desde acá hasta arriba, desde aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Y me dice que la presión donde mi líquido más pesado, es decir, el mercurio, en esa rama voy a tener una altura menor. Fíjense, de acá hasta acá tengo cierta altura y de acá hasta acá cierta altura. Bien, acá me dice que se puede ver que los puntos A y B están a la misma altura. Sí, este punto A y este punto B están a la misma altura. Por lo tanto, las presiones A y la presión B tienen que ser iguales. Presión en A igual a presión en B. ¿Ok? Igualo las presiones y me queda la fórmula para tubo GNU de la siguiente forma. La presión en A, eh, la presión hidrostática debido a este agua, ¿a qué es igual? Al peso específico A por la altura A. Y la presión en B, que es la presión hidrostática debido a este mercurio, el peso específico de B por la altura en B. Fórmula para tubos en U. O también lo pueden llevar en función de las densidades, ¿no? En vez de peso específico A, coloco densidad A por gravedad por la altura A. Igual a densidad B por gravedad por altura B, ¿no? Aquí lo está haciendo, lo está llevando en función de las densidades. Y eso va para el formulario. Se me simplifica gravedad con gravedad porque van a ser las mismas. Ahora me dice acá, si yo tomo el punto de referencia, es decir, esta de acá, esta línea verde que ven, en la superficie del líquido, las presiones no son iguales, porque en un lado la presión es cero y en el otro existe una presión hidrostática. Veamos. Si yo digo que esta de acá va a ser mi punto de referencia, mi línea, por así decirlo, veamos qué presiones están ejerciendo aquí en este punto B, porque aquí va a estar el punto B. No va a existir ni una presión sobre el punto B, hablando de presiones manométricas, ¿no? Porque no tengo ni un fluido por encima de él. En cambio aquí, en A, sí tengo la presión hidrostática debido a esta cantidad de agua, esta columna de agua. Entonces acá voy a tener una presión mayor que cero y acá una presión igual que cero. No son iguales la presión aquí en A que en B. Acá sí son iguales, ¿ok? Y acá, ¿por qué son iguales? Si yo no tengo, si en los vasos comunicantes me decían que las presiones eran iguales cuando estaban a la misma altura, así como A y B, y cuando se trataba del mismo líquido, o de la misma sustancia. Y acá yo tengo mercurio, y acá yo tengo agua. Sí, pero recuerden algo. La densidad de acá en A, esta de acá, va a ser menor, no va a ser pequeña a comparación de la de mercurio. Pero su altura A va a ser mayor, ¿ok? Su altura A va a ser mayor. Y en el punto B,
su densidad va a ser mayor acá y su altura va a ser menor. Es decir, una está disminuyendo y la otra está aumentando. Una está aumentando y la otra está disminuyendo. Si pasa eso, se neutralizan entre ellas, ¿no? Porque una aumenta, la otra disminuye. Listo, se neutralizó una. Luego la otra está aumentando y la otra está disminuyendo. Se neutralizó eso también. Por eso digo que la presión en A es igual que la presión en B. De ahí sale viendo un poco más algebraicamente, sí, con la fórmula. Aquí hay un ejemplo. Ahora vamos a ver la segunda ley de la hidrostática, conocido como la ley de Pascal. La ley de Pascal, la ley de Pascal me dice que si nosotros tenemos un fluido contenido en un recipiente, las presiones en cualquier punto de ese recipiente van a ser iguales. Acá estamos viendo dos dibujos donde me va a indicar qué es lo que me transmite los fluidos. Por ejemplo, me dice que si sobre el pistón chico, este pistón de acá, aplicamos una fuerza de 10 kilogramos fuerza para equilibrarla con esta de acá, pues acá tengo un pistón y acá tengo otro pistón. Para que este tubo de acá se quede quieto, pues la fuerza que voy a aplicar acá debe ser igual a la fuerza que voy a aplicar en este pistón. Miren, fuerza de 10 kilogramos acá estoy aplicando en este pistón y en este pistón más grande fuerza de 10 kilogramos. Y está estático esto de acá. Y fíjense que tienen diferentes áreas de contacto, ¿no? Este es más pequeño y este más grande. Pero este de acá es un sólido. Esto de acá es como un tubo que los conecta a estos dos pistones. Y para yo mantener ese tubo quieto, estático, simplemente tengo que aplicar la misma fuerza. Porque los sólidos transmiten fuerza, ¿ok? Y acá me lo está diciendo. Por lo tanto, un sólido transmite la fuerza que se ejerce sobre él. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de tener un sólido, tengo un fluido? Me dice, ahora saquemos la varilla que une los pistones, sí, a este pistón y a este pistón, y llenemos el cilindro con agua. Vamos a tener el misma área de superficie de este pistón de 200 centímetros cuadrados y de este 20 centímetros cuadrados, y me dice para que yo mantenga en equilibrio esto de acá, es decir, que los pistones estén quietos, la fuerza que voy a tener que aplicar sobre este pistón de acá va a ser de 10 kilogramos fuerza. Y la fuerza que voy a tener que aplicar sobre este pistón de acá para que esté en equilibrio con este de acá va a ser de 100 kilogramos fuerza. Y fíjense que ahora la fuerza acá en el pistón mayor, en el pistón de área mayor, es más grande, 100 kilogramos fuerza, comparado con la del pistón de área menor, 10 kilogramos fuerza. Y eso es debido a las presiones. ¿Por qué? Porque los fluidos me transmiten lo que son las presiones y no así la fuerza. Acá lo está deduciendo para que se mantenga en equilibrio, pues el émbolo chico tiene que tener una presión de 0,5 y el émbolo grande una presión de 0,5 también. La fuerza del émbolo chico es 10 kilogramos fuerza y su área 20. La fuerza del émbolo grande es 100 kilogramos fuerza y su área 200. Y haciendo la división de 10 con 20 me sale 0,5 y de 100 entre 200 0,5. Entonces podemos concluir que los líquidos transmiten la presión que se ejerce sobre él y no así la fuerza como lo hacen los sólidos. Me dice, el principio de Pascal es aplicada a un fluido encerrado. Este de acá se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del mismo y las paredes recipientes también, obviamente, ¿no? Que lo contienen. Es decir, que las presiones en cualquier punto dentro de ese recipiente contenido van a ser iguales, van a tener las mismas presiones. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es
esta figura acá y tenemos un fluido acá. Si nosotros le realizamos acá, le aplicamos una fuerza, va a empezar a incrementar lo que es la presión aquí dentro del recipiente, ¿no? Pero va a incrementar muy poco porque el fluido es incompresible. ¿Y qué es lo que va a hacer? Acá tenemos orificios con unos ciertos tapones y todos los orificios, todos estos tapones acá van a salir al mismo tiempo, a la misma velocidad, en el mismo instante. Van a salir con las mismas presiones. Y así es como se ve el principio de Pascal a través de este experimento fue que se vio. Bien, esto acá está demostrando con la ley de Steven Mach, no es muy necesario. Ahora vamos a ver lo que es las aplicaciones del principio de Pascal en el tema de prensas hidráulicas, que esto lo vemos normalmente, ¿no? Aplicación. Es un mecanismo que se usa para levantar cosas pesadas. Si por ejemplo lo vimos en lo que es el gato hidráulico para levantar aquellos, aquellos autos, ¿no? En los talleres, con una, haciendo el hombre fuerza con la palanca, levanta fácilmente a lo que es el auto. Me dice para levantar cosas pesadas, algunos de estos funcionan con este principio. Gatos hidráulicos, como les mencioné, los frenos hidráulicos que tienen, por ejemplo, la moto, los sillones de los dentistas y de los peluqueros, para que suba y para que baje, ¿no? Simplemente aplicamos una palanca y este de acá sube o baja de forma fácil. Y eso es haciendo uso de lo que es las prensas hidráulicas y ayudándonos de lo que es el principio de Pascal. Entonces, acá tenemos lo que es el ejemplo levantando lo que es un auto, donde tenemos en la rama izquierda un cilindro con un área pequeña y dentro de él tenemos contenido lo que es un líquido, ¿no? Y en la rama derecha tenemos un cilindro pero con área más grande. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? La persona acá va a aplicar una fuerza sobre este émbolo pequeño. Como el émbolo de aquí es pequeño, esa fuerza, el área de acá es pequeña, esa fuerza de ahí que yo le vaya a aplicar va a ser relativamente alta. ¿Y qué va a hacer? Como esto de acá está encerrado y es un líquido, la presión acá, 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 acá y acá van a ser iguales, va a ser transmitida de igual forma. Pero cuando llega a chocar acá con lo que es el área de este pistón, como este pistón de acá tiene un área grande, la fuerza que va a transmitir este pistón al momento de levantarse también va a ser alta. Por eso es que se hace más fácil de levantar estas cosas pesadas, porque aquí se va a transmitir una una fuerza alta, debido a lo que es el cambio del área del pistón. Eso de ahí lo pueden hacer simplemente reemplazando en la fórmula y dañineando un poco y van a ver, despejan lo que es fuerza, despejan lo que es presiones, área, y dándole diferentes valores se van a dar cuenta de eso. ¿Qué nos dijo Pascal entonces? Comprobó que cuando se aplica una presión a un líquido encerrado y estático, sí o sí tiene que estar encerrado y estático, esta de acá es uniformemente transmitida a todas las partículas del fluido, o en cualquier punto del fluido, en otras palabras, y con ello a las paredes del recipiente que los contienen, pues, ¿no? Es decir, las prensas hidráulicas toman la ventaja que presentan los líquidos. ¿Qué ventaja presentan estas? Pues que transmiten presiones y pueden multiplicarse las fuerzas aumentando simplemente el área sobre la cual se ejerce. Por eso es que la fuerza que llega a transmitir ese pistón es alta.
Y como llega a transmitir una fuerza alta, es fácil de levantar una cosa pesada, como por ejemplo un auto. Bien, acá hay una deducción de la fórmula donde me va a igualar una deducción de la fórmula. La presión acá en A, aquí en A, va a ser la misma que la presión en B, ¿no? Porque recuerden, me dice que es líquido en un recipiente cerrado, por lo tanto las presiones se van a transmitir de forma equitativa en cualquier punto. Por lo tanto, la presión aquí en A va a ser igual a la presión aquí en B. Y la presión aquí es igual a fuerza A dividido entre el área o la superficie de contacto A, igual a fuerza B sobre SB. Y esta es la fórmula para las prensas hidráulicas. Acá tienen unos cuantos ejemplos. Esta acá es lo que es el gato hidráulico, donde se aplica una fuerza, el hombre aplica una fuerza y acá se triplica prácticamente esa fuerza. Vamos con la última ley. La última ley, con esta aquí terminamos el tema de hidrostática. El tema donde estoy explicando hidrodinámica se lo voy a pasar un video. La tercera ley de la hidrostática es la ley de Arquímedes. La ley de Arquímedes está dado para cuerpos que están sumergidos, como por ejemplo estos tres cuerpos sumergidos en agua, ya sea totalmente sumergidos como están los tres, o ya sea parcialmente sumergidos, es decir, por ejemplo, que la mitad de este cubo de acá esté sumergido y la otra mitad no, en la superficie. También se aplica para eso ley de Arquímedes, ya sea totalmente sumergidos como están acá o parcialmente sumergidos. Me dice que en todo punto del interior de un líquido, por acá, hay presiones en todas direcciones y en todos los sentidos. Sí. L- En cualquier punto de este líquido de acá va a ejercer cierta presión. Las presiones siempre se dan de forma perpendiculares. Es decir, el líquido va a ejercer una presión perpendicular por esta pared del cubo y también por esta otra pared del cubo. Pero estas presiones perpendiculares de forma horizontal se van a simplificar entre ellas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las presiones que están actuando de forma vertical acá? A la cara de arriba y la cara de abajo. ¿Será que se simplifican o no? Eso va a depender mucho de qué tanto esté sumergido. Porque fíjense, si está aquí está el nivel del agua, esto de acá. El agua está ejerciendo una presión acá en la superficie de arriba, en la cara de arriba del cubo, así, con esta columna, con esta cantidad de columna de agua, muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, va a realizar una presión sobre esta cara, póngale que de 2. Ahora, vamos con la cara de abajo que también está realizando una presión el agua, está realizando esta presión. Y la cantidad de agua que hay de aquí hasta acá es mayor, ¿no? Tiene una altura mayor, una columna mayor de agua. Por lo tanto, si H es mayor, va a incrementar. Aquí la presión que está ejerciendo sobre esta cara, sobre la base, va a ser una presión de 7, mayor que la de acá arriba, por lo tanto no se van a simplificar. Bien, vamos a ver la definición de ley de Arquímedes. Este célebre principio se puede formular del siguiente modo. Sobre un cuerpo sumergido, ya sea totalmente como este cubo o parcialmente como esta esfera, en un líquido, en este caso agua, va a actuar una fuerza que va a ser de abajo hacia arriba. Esta de acá, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y a esta de acá se la conoce como empuje, ¿ok? Se la conoce como empuje. ¿Y quién me va a realizar esa fuerza conocida como empuje? El líquido, este líquido, es decir, el agua en este caso.
Y ese empuje es igual al peso del líquido desalojado. ¿Y de dónde sale esto acá? ¿Qué es el peso del líquido desalojado? Por ejemplo, tenemos aquí Arquímedes y él lo vio de esta forma. Entró a su bañera normal, la bañera estaba llena de agua hasta acá, hasta el tope, ¿ok? Hasta el tope. Pero cuando él entró a la bañera, obviamente este nivel del agua que estaba hasta el tope aumentó, ¿no? Y fue derramando. Eso que está derramando es el líquido desalojado. Y ese peso, si yo le calculo la masa de ese líquido y lo multiplico por la gravedad, voy a tener el peso del líquido desalojado, ¿no? Y ese peso del líquido desalojado o del agua que se derramó, me dice que va a ser igual al empuje que va a realizar el agua, a esto acá. ¿Ok? De ahí sale esa igualdad. Ahora, vamos a... acá está haciendo lo que es una deducción de la fórmula. No lo vamos a ver. Directamente ustedes en su formulario van a escribir esto de acá, que el empuje es igual a la densidad de líquido por la gravedad y por B sub C. ¿Qué significa esto de acá? Es el volumen del cuerpo, pero que está únicamente sumergido en el líquido. Es el volumen del cuerpo, pero que está únicamente sumergido en el líquido, ¿ok? No es el volumen total del cuerpo, no. Únicamente el volumen del cuerpo que está sumergido. Lo que está en la superficie no cuenta, ¿ok? Bien, otra forma de deducir esto de acá es la siguiente. Al sumergir la piedra, el nivel de líquido sube. Sí, es correcto. Aquí tenemos una probeta hasta llenado hasta su máximo. Esto de acá. Si yo sumerjo esta piedra, el nivel de este líquido va a subir, provocando lo que es un desalojamiento de líquido, ¿no? Es decir, que se derrame cierta cantidad que está ya aquí derramada, debido a la piedra. Nosotros ya sabemos que ese peso de este líquido que se derramó o desalojado va a ser igual al empuje que está realizando este agua a la piedra. Me dice que el volumen de la piedra y el volumen del líquido, del líquido desalojado son iguales. Bien, ahí va otra igualdad más. Primero llegamos a una igualdad que nos decía que el peso de este líquido desalojado que se derramó va a ser igual al empuje. Ahora me está diciendo que el volumen de la piedra que se sumergió, ¿ok? El volumen de la piedra que se sumergió acá va a ser igual al volumen de este líquido que se derramó o se desalojó. Me dice que son iguales. Luego me está diciendo algo más. El peso de este líquido que se desalojó, que está acá en esta cuba electrolítica, ese peso es igual a la magnitud de la fuerza que actúa sobre la piedra, de sentido opuesto al peso. Esto es mucho como que le está dando a entender el empuje de otra forma, porque el empuje es una fuerza que actúa sobre la piedra. Bueno, sobre en realidad no es lo correcto decir, ¿no? Porque si es sobre significa que está actuando por encima. Debería de ser por debajo de la piedra. De sentido opuesto al peso, sí, porque el peso viene de arriba hacia abajo y el empuje dijimos que era una fuerza que va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué le está diciendo este de acá? Le está diciendo que el peso de este líquido que se desalojó, que se derramó aquí en la cuba electrolítica, es igual a la magnitud del empuje, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Bien, vamos a ver esto de acá.
Vamos a seguir con lo mismo. Tenemos lo que es nuestra probeta llena de agua y tenemos esta piedra con cierto peso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumergir esta piedra aquí. Se sumerge y va a llegar aquí. Aquí ya está en equilibrio, por si acaso, ya está estático. La piedra no está sumergiéndose más ni elevándose más. Ya está estático. Como se incrementó, como ingresó esta piedra aquí, cierto líquido se desalojó, ¿no? Que es esto de acá, lo que está en la cuba electrolítica. Este líquido de acá se desalojó. Estamos sacando lo que es esta probeta con la piedra y nos va a quedar únicamente esta cuba electrolítica con el líquido que se desalojó o lo que se derramó. ¿Y qué nos decía la teoría? Nos decía que el empuje, este empuje de acá, va a ser igual al peso del líquido que se desalojó o desplazado también se lo conoce. Entonces vamos a llegar a otra igualdad más. El empuje, perdón, el peso sabemos que es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a la masa del líquido desalojado, esta masa de acá, de este líquido, por la gravedad. ¿Cómo podemos calcular esa masa? Simplemente colocamos lo que es esta cuba electrolítica encima de lo que es, eh, me olvidé el nombre, encima de lo que es una balanza y taramos, ¿no? Para que no tome en cuenta lo que es el peso de la cuba electrolítica. Luego se echa lo que es el agua que se desalojó o que se derramó y me va a calcular la masa de ese agua de ahí. Lo multiplico por la gravedad y ya tengo el peso de ese líquido desalojado, ¿no? Bien, me dice que como la densidad es igual a masa sobre volumen, despejo lo que es la masa, densidad por volumen. Reemplazando aquí, el empuje va a ser igual a la densidad del líquido desalojado multiplicado por el volumen del líquido desalojado y por la gravedad. Luego, ¿qué más nos decía la teoría? Nos decía que el volumen del líquido que se desplazó, que se desalojó, o en otras palabras, que se derramó, esto de acá, es igual al volumen de la piedra que está sumergido en agua, es decir, a esta parte de acá. Este volumen de esta piedra de aquí va a ser igual al volumen de esta cantidad de agua que se desalojó o se desplazó. Me dice, volumen de líquido desplazado igual a volumen de cuerpo sumergido. ¿Ok? Entonces, yo reemplazo esto aquí, y me va a quedar que el empuje es igual a la densidad de líquido, en este caso del agua, multiplicado por el volumen del cuerpo sumergido. Estoy simplemente reemplazando, como estos son iguales, en vez de colocar volumen de líquido desplazado, coloco volumen de cuerpo sumergido por la gravedad. Y esto va al formulario. Empuje y peso aparente. Eh, Acá vamos a ver nuevamente un caso que siempre vimos nosotros, aumento de estar en la piscina, por ejemplo. Me dice que todos hemos experimentado la sensación de sentirnos más livianos cuando estamos sumergidos en agua, en la piscina, ¿no? Sentimos que estamos flotando y nos sentimos más livianos. Ello no se debe a una reducción de nuestro peso, no. Nuestro peso dentro de la piscina va a seguir siendo el mismo antes de haber ingresado, sino que nos vamos a sentir más livianos debido a la presencia del empuje. ¿Por qué nos vamos a sentir más livianos? Porque vamos a sentir que alguien nos está empujando de abajo y eso pues obviamente nos va a hacer sentir un poco menos pesado, ¿no? ¿Y eso quién es? El empuje. ¿El empuje de quién? De la piscina, del agua, ¿no? Y esto lo podemos hacer en un experimento. Si haces el experimento que se ilustra en esta figura de acá, donde tenemos un dinamómetro, el cual me mide la fuerza, y tenemos también un recipiente con agua. Bien, en la figura uno tenemos un dinamómetro colgando una piedra y me marca lo que es eh, la fuerza de esa piedra, 10 newton, o el peso de la piedra, 10 newton.
fuerza y peso es lo mismo, ¿no? Y acá en el otro dinamómetro tenemos el mismo dinamómetro colgando la misma piedra, pero ahora lo estamos sumergiendo esa piedra sobre un vaso de agua. Y el dinamómetro ahora me carga que tiene un peso, esta piedra de 8 newton. Y me dice, ¿y por qué disminuyó acá? Porque como les dije, alguien está haciendo que reduzca su peso empujándolo un poco. Y eso es el empuje que está realizando este agua acá, de abajo hacia arriba. Me dice que el peso de la piedra es de 10 newton. El peso real de la piedra es de 10 newton. Esto acá, el primer dinamómetro me lo marca. Este es el peso real de la piedra. Ahora, su peso aparente, porque ya está sumergido en agua, es de 8 newton. Por lo tanto, si yo quiero calcular el empuje, simplemente hago una resta. Si este dinamómetro me está marcando 8 newton, significa que alguien me está ayudando, empujando con 2 newton, porque se está reduciendo en 2 newton, ¿no? Y eso es la magnitud del empuje, que tiene una fuerza de 2 newton. Por lo tanto, haciendo una resta de 10 menos 8 me va a decir que el empuje es igual a 2 newton. A este de acá se lo conoce como peso aparente, a este como peso o peso real, si quieren decirlo. Bien, vamos a ver lo último que es empuje y flotabilidad. Empuje y flotabilidad. Vamos a tener estos tres recipientes, tres casos distintos, A, B y C, donde en la primera figura vemos que este bloque, este cilindro está sumergido hasta el fondo. ¿Cuándo va a estar sumergido hasta el fondo este de acá? Pues cuando el peso de este cilindro sea mucho mayor que el empuje. ¿Ok? ¿Cuándo va a estar en equilibrio o flotando? Cuando el peso de este cilindro sea igual al empuje. Bien aquí en el medio, ¿ok? Cuando el peso sea igual al empuje. Y cuando esté en la superficie también flotando, va a suceder cuando el peso de este cilindro sea menor que el empuje. El empuje va a tener mayor fuerza, por lo tanto lo va a empujar, empujar, empujar hasta cierto lugar, hasta acá. Lo empujó hasta acá y ya se igualaron las presiones, porque está flotando por algo, porque las presiones se igualaron. Eso es empuje y flotabilidad. Y este ejemplo de acá lo vamos a resolver el día de mañana. Hace pensar nomás este ejercicio y pone mucho en práctica lo que es la teoría que acabamos de ver. Y esto sería todo con la unidad 2 de hidrostática. Lo que es hidrodinámica se los voy a pasar un video que ya lo expliqué anteriormente creo que fue con este semestre que acaba de pasar.